El día de hoy, como siempre, quiero dar la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, de su servidor y amigo, el doctor Luis Peralta. El día de hoy quisiera dar inicio a la enseñanza con un par de textos de la palabra de Dios que están en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 25 al 27. Y se lee así, dice la palabra de Dios: grandes multitudes iban con él. Dice, grandes multitudes iban con Jesús. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Quisiera que lo leyéramos de nuevo desde el verso 25, es el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 25 al 27, y dice así: grandes multitudes iban con él, iban con Jesús. Y volviéndose Jesús les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí mismo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 23, nos dice la palabra de Dios, hablando de Jesús en su ministerio terrenal, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y decía a todos, una gran multitud se había reunido en aquel entonces a escuchar a Jesús. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hace algunos años leí un comentario que tengo que reconocer ante ustedes que causó un profundo impacto en mi vida personal, pero también en mi forma de ver el cristianismo y en especial mi forma de ver el ser un discípulo de Jesús. Y desde entonces lo comparto cada vez que puedo, cada vez que tengo oportunidad como hoy, esperando que tengan en ustedes los oyentes ese mismo impacto que produjo en mi vida. Cuánto más si hoy aquí hay personas que afirman haberse convertido a Dios y que creen firmemente que Dios les ha perdonado todos sus pecados por su infinita misericordia, por gracia, a través de la persona de Jesús y de su obra en la cruz y en su resurrección. Y cuánto más también si hoy aquí hay personas que aún no se han convertido al Señor, pero que el Señor Jesús aún les está llamando a venir a Él. Este comentario es del señor William MacDonald y dice así: el verdadero cristianismo consiste en una entrega absoluta al Señor Jesús. Y quiero decirles, antes de continuar leyendo, lo que produjo un impacto en mi vida, porque yo estaba acostumbrado a ver otro cristianismo, entre comillas. Cuando yo me convertí al Señor, yo provengo de un hogar católico y luego posteriormente incursioné en lo que podríamos llamar la religión evangélica, porque realmente no me convertí a Cristo. Y estuve en contacto con muchas personas que decían ser cristianas, pero que tristemente no llegaban más que a evangélicos, porque no se les puede llamar de otra manera. Y cuando yo leí este comentario y muchas otras cosas más que el señor William MacDonald ha escrito, me impresionaron profundamente. ¿Por qué? Porque yo miraba otra cosa a mi alrededor. Yo miraba otro cristianismo, si se le puede llamar cristianismo. Y dice así: el verdadero cristianismo consiste en una entrega absoluta
a Jesucristo. Y desde ahí impactó mi vida, porque yo no miraba en aquellas personas que decían ser cristianas una entrega absoluta al Señor, sino una entrega media, una entrega al 90%. Y es impresionante cómo esta persona nos dice desde el inicio de su comentario: el verdadero cristianismo consiste en una entrega absoluta, de 100% al Señor Jesucristo. Y continúa diciendo el señor McDonald: el Salvador, es decir, Jesús, no está buscando personas que le dediquen sus tardes libres, sus fines de semana o sus años de jubilados. El Salvador busca personas dispuestas a darle el primer lugar en su vida. El Salvador busca personas dispuestas a darle el primer lugar en su vida. Él busca, y siempre ha sido así, no multitudes que van a la deriva y sin propósito en su senda, sino hombres y mujeres que individual y espontáneamente se consagren a su servicio por haber conocido que Él necesita personas dispuestas a seguir el sendero de la negación personal por el que Él caminó primero. Y voy a leer esto último. Jesús busca, y siempre ha sido así, no multitudes que van a la deriva y sin propósito en su senda, sino hombres y mujeres que individual y espontáneamente se consagren a su servicio. ¿Por qué razón? Por haber reconocido que Él necesita personas dispuestas a seguir en el sendero de la negación personal por el que Él caminó primero. La única respuesta adecuada, dice este escritor, la única, óigalo bien, la única respuesta adecuada al sacrificio de Cristo en el Calvario es la rendición incondicional a Él. Es la rendición incondicional a Él. El amor divino tan maravilloso de Jesús no puede ser satisfecho con algo menos que la entrega de nuestra vida, nuestra alma y nuestro todo. El amor divino tan maravilloso de Jesús no puede ser satisfecho con algo menos, óigalo bien, con algo menos que la entrega de nuestra vida, nuestra alma y nuestro todo. Y como dice un dicho popular, para muestra un botón, tengo conmigo el resumen de la biografía de una mujer de Dios, una mujer muy sencilla, llamada Florencia Steidel, la cual quisiera compartir con ustedes como prueba de esta afirmación anterior, por lo cual ruego su atención y un poco de paciencia. Su biografía dice así: Señor, hazme una bendición, dijo Florencia Steidel en su oración la noche en que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador a los 17 años de edad. La vida no fue fácil para Florencia. Trabajaba durante el día para ayudar a su madre viuda a sustentar la familia. Asistió a una escuela secundaria nocturna en San Luis, Missouri. Una noche de 1924, mientras ella oraba de rodillas, el Espíritu Santo le mostró a Florencia un país extraño. Por todas las partes había gente que sufría y pedía auxilio. ¿Por qué no se hace nada por socorrerlos?, decía ella. Porque no había nadie que se dispusiese a hacerlo. Entonces ella dijo: Señor, yo iré. Tómame y conviérteme en una bendición para esos necesitados. Y esa misma noche Dios le mostró en un sueño la casa donde viviría en África.
Dios le mostró las esteras tejidas sobre el piso, la disposición de las habitaciones y la escalera al desván. 9 años más tarde la vio realmente. Poco después, Florencia entró a la escuela de enfermería y se graduó en 1928. Ella sentía que el Señor quería que cuidara a aquellos enfermos. Siempre tenía la visión de una clínica con una capillita donde los enfermos no solo pudieran recibir asistencia médica y mucho amor, sino que también pudieran aprender acerca de Cristo el Salvador. Para conseguir la preparación bíblica que necesitaría, Florencia ingresó en el Seminario Teológico Bautista de Louisville, Kentucky, y se graduó en 1932. Paso a paso, Dios guiaba a Florencia en su preparación para las necesidades que se le presentarían en el futuro. Esta joven tímida y reservada edificaría una clínica, fundaría una escuela, establecería un pueblo y dirigiría la construcción de una carretera en medio de la selva. En 1935, Florencia Steidel recibió su nombramiento como misionera de las Asambleas de Dios en Liberia, África Occidental. Cuando llegó a Pálipo para servir como ayudante de Ada Golan, esta misionera, Florencia, miró con sorpresa su nueva casa donde viviría e inmediatamente dijo: he visto esa casa antes. La vi en una visión o en un sueño hace 9 años. ¿Verdad que tiene un desván? Yo he estado allá arriba y era tal como Dios se la había revelado. Y ella atesoró la seguridad de que estaba donde Dios quería que estuviera. Tiempo después, Florencia se trasladó al sur, a Nevaca, y enseñó a 80 niñas de la escuela que la misión tenía en ese lugar. La vida para Florencia no era monótona. Además de sus clases, atendía a todos los enfermos que llegaban a su casa. En 1942, Florencia regresó a Estados Unidos cuando supo que había contraído tuberculosis. Aceptó su estadía en el hospital del estado de Missouri como un descanso dado por el Señor e hizo planes para lo que haría cuando regresara a la África. Es decir, esta mujer no dijo: dejé mi casa en Estados Unidos, me fui al África a servir solo para contraer tuberculosis, ya fui, ya serví, me quedo aquí en Estados Unidos porque no quiero contraer tuberculosis de nuevo. Ya fui donde el Señor me llamó y ya serví. No. Esta mujer aprovechó su estadía en Estados Unidos para hacer planes de lo que haría cuando regresara al África. Dice, en marzo, el médico le dijo que la enfermedad estaba curada totalmente. Entonces se matriculó en la clase elemental de construcción en el Instituto Bíblico Central de Springfield, Missouri. En ese año, por el otoño, regresó a Liberia y lo que había aprendido le serviría de mucho en la construcción de casas para los leprosos. Lepra, sí, lepra. La gente se llenaba de temor con solo oír mencionar la palabra lepra. En ese entonces había 10 millones de enfermos de lepra en todo el mundo y muy pocos recibirían tratamiento o atención médica. En Nevaca, Florencia pudo ver algunas de las víctimas de esa enfermedad. Vio la aflicción causada por ella en las manos torcidas, en los músculos faciales paralizados, en los ojos enceguecidos parcial o totalmente, en los pies ulcerados y en las pústulas o úlceras infectadas. Recordó su visión de muchos años atrás y supo que aquellas eran las personas desesperadas que le habían pedido auxilio y que nadie estaba dispuesto a auxiliar. Después de trabajar con las mujeres y las niñas durante 11 años, en 1946 Florencia quedó libre de sus responsabilidades en la escuela para dedicarse del todo a cuidar a los enfermos. Dios confirmó pronto su plan. Jacob Freeman, un anciano que sufría de lepra y estaba incapacitado por la enfermedad, vino a rogarle a la señorita Steidel que lo albergara en la casa de la misión. Ella no tenía lugar para alojarlo, además era una enfermedad contagiosa. Pero al fin le dijo, si usted construye una chocita en los predios de la misión y se queda en ella, con mucho gusto y con mucho amor limpiaré las llagas.
Pocos días después de esto llegaron otras víctimas de la lepra. Y muy pronto hubo 68 personas que vivían en chocitas hechas de hojas de palma. Ese fue el origen del pueblo llamado la Nueva Esperanza. Al acercarse la temporada de las lluvias, la enfermera Steidel estaba muy preocupada. Las casas no serían habitables durante las lluvias. Había que proteger a los enfermos del frío y de la lluvia. Florencia oró al Señor para buscar su guía y su voluntad. Luego fue a hablar con los jefes de la aldea. Ellos le dieron una concesión de unas 14 hectáreas de tierra para la construcción de un pueblo nuevo en la jungla. Los pacientes estaban dispuestos a hacer el trabajo. A pesar de tener las manos y los pies deformes, fueron cortando poco a poco los árboles de la aislada espesura y arrancaron las raíces. Solo tenían herramientas rústicas para trabajar, pero al final terminaron de limpiar la tierra. Ninguno de los pacientes sabía mezclar cemento, cepillar una puerta, ni levantar la estructura de una casa. Florencia daba gracias a Dios por el curso que había tomado en construcción y dirigía todos los detalles de la obra. En abril de 1947 se comenzó la primera casa. Al terminarla, fueron a vivir en ella 78 pacientes felices. En 1952, mamá Steidel, como se le llamaba, contemplaba a 614 pacientes de lepra, presentes como una madre mira a sus hijos. Habían pacientes de 27 tribus. Un porcentaje muy elevado de los que vinieron a través de los años en busca de la sanidad física recibieron también nueva vida en Cristo. Aunque muchos pacientes tenían incapacidades graves, todos los que podían aprendían un oficio y ganaban su propio sustento. Florencia los adiestraba en la carpintería, los telares, la sastrería, la alfarería y como ayudantes de la clínica. Otros misioneros y obreros de Liberia ayudaban a Florencia en sus muchas responsabilidades. El pueblo de Nueva Esperanza fue trazado con 6 calles y se fueron construyendo 100 casas. Los pacientes fabricaban todos los muebles para los edificios. Cada familia además tenía su propia rosal y su propia huerta. En conjunto formaban una finca grande para los lisiados. Cultivaban yuca, berenjena, pimentón, guisantes y otras legumbres, además de naranjos, guayabos, perales y bananeras, para tener una cosecha comercial para el autosustentamiento del pueblo de la Nueva Esperanza. También plantaron 2.500 árboles de caucho. En la clínica se comenzaba cada día celebrando a primeras horas un servicio religioso en la capilla, después del cual los pacientes recibían la dosis diaria de pastillas de sulfa. También había pacientes externos que venían de toda Liberia para recibir tratamiento. Muchos leprosos curaban definitivamente. Otros recibían una atención amorosa toda su vida. Más y más edificios, mejores equipos, más ayuda, maestros preparados, más enfermeras y colaboradores misioneros y siempre cada vez más pacientes. Esa ha sido la historia del pueblo de la Nueva Esperanza. Impulsando su progreso estaban los incansables esfuerzos de su fundadora, Florencia Steidel. En la celebración del centenario de Liberia, en abril de 1957, el presidente en turno anunció en una reunión pública: hay una dama en este auditorio que merece una condecoración. Una mujer muy sencilla, muy humilde, que nunca había buscado condecoraciones. Entonces, el presidente caminó hacia la sorprendida misionera y le confirió a Florencia Steidel la condecoración de caballero oficial de la Orden Humanitaria de la Redención Africana. La señorita Florencia Steidel fue la primera misionera en recibir tan alto honor en Liberia. Pero 5 años después, en abril de 1962, Florencia Steidel recibió una honra mucho mayor cuando oyó de su maestro decir: bien hecho, sierva buena y fiel. Bien hecho, sierva buena y fiel. Después de 28 años de servicio, partió ella del pueblo de Nueva Esperanza hacia su hogar celestial. Esta vida es un ejemplo de alguien que se dio en vida a Dios. Y alguien que se dio no solamente en vida a Dios,
sino de alguien que se dio toda una vida. Este ejemplo es una muestra de alguien que salió de la multitud, que salió de esa multitud para dar un paso adelante, para convertirse y vivir para aquel que murió y resucitó por ella, para Jesús. Si tuviéramos que ponerle un título a la enseñanza de hoy, podríamos llamarle: sal de la multitud. Sal de la multitud y conviértete a Jesús. ¿Por qué decimos sal de la multitud? Porque hoy en día, como hace 2000 años cuando Jesús caminó en esta tierra y ejerció un ministerio terrenal, en las diferentes etapas de su ministerio, siempre Jesús estaba rodeado de multitudes. En las diferentes etapas de ese ministerio terrenal de Jesús, siempre le seguían multitudes. Veámoslo en la Biblia. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 25 al 27. Dice la palabra de Dios: grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vemos que grandes multitudes iban con él. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, verso 1, leemos nuevamente en la palabra de Dios que grandes multitudes seguían a Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando descendió Jesús del monte, le seguía ¿cuánta gente? Le seguía mucha gente. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Esto es cuando Jesús pronunció el famoso discurso ¿de qué? El famoso discurso del monte, el sermón del monte o de la montaña. Dice que le seguía mucha gente. Aquí mismo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, verso 2, en otra etapa del ministerio terrenal de Jesús, también podemos leer acerca de cuánta gente seguía a Jesús. Dice: y se le juntó mucha gente. Y se le juntó mucha gente, y entrando él, Jesús, en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y finalmente, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, verso 2, dice: y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Si queremos hacernos una idea de qué tan grandes eran estas multitudes, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 1, podemos hacernos una idea. Esto es, juntándose, ¿por qué dice aquí? Por millares. La multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, dice: en esto, dice, juntándose por millares, en esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Dice la palabra de Dios que eran millares. ¿Qué tantos millares? En el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 34, tenemos un ejemplo de cuántos eran esos millares. Dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y la palabra de Dios aquí nos dice, cuando ya era muy avanzada la hora, dice, sus discípulos se acercaron a él diciéndole: Señor, el lugar es desierto y la hora es ya muy avanzada. Y se preocupan por él. ¿Por qué? Se preocupan por la multitud, porque la multitud no tiene que comer. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús les dijo: dadles vosotros de comer. Y le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y divididlo. Y al saberlo,
dijeron 5 panes y 2 peces. Y Jesús mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y dice que se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 y 50. Y dice la palabra de Dios, y los que comieron eran 5,000 hombres. Y los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. En otra ocasión, cuando Jesús repite el milagro de la multiplicación en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, verso 8 y 9, vemos también cuántas personas eran esos millares. Dice, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Podemos ver entonces que las personas que seguían a Jesús no eran pocas, eran grandes multitudes, eran millares. En una ocasión llegaron a ser 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. En otra ocasión 4,000 hombres sin contar mujeres y niños. Sin embargo, si somos observadores, podemos ver que entre los seguidores de Jesús hay 2 grupos de personas. Entre los seguidores de Jesús podemos observar 2 grupos de personas. ¿Cuáles son? Vamos a ver en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 17. ¿Cuáles son estos 2 grupos? Dice así, y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano o plano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Leámoslo de nuevo porque aquí podemos ver cuáles son esos 2 grupos que conformaban las multitudes. Dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano o un lugar plano. ¿En compañía de quién? Del primer grupo. En compañía de sus discípulos. ¿Y de quién más? El segundo grupo. Y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Veamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 1. Dice, en esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Vemos también que habían millares conformando una multitud, pero también vemos que en medio de esa multitud que está conformada por millares, había otro grupo. ¿Cuál era ese grupo? Sus discípulos. Dice la palabra de Dios que entre los que dicen seguir a Jesús, siempre van a haber 2 grupos. Los de la multitud y los discípulos. La palabra discípulos viene de la palabra griega matetes y es necesario hacer notar que esta palabra discípulo en griego tiene una amplia gama o una amplia variedad de significados. Esta variedad es muy amplia y va desde ser un mero simpatizante, óigalo bien, a un aprendiz o un alumno, hasta el que se compromete a ser imitador de su maestro. Alguien que permanece en su palabra, es decir, la escucha y la pone por obra de manera continua. Por eso es importante cuando leemos en la Biblia y sus discípulos que veamos el contexto y cuál era el comportamiento de estas personas. Porque cuando en la Biblia se dice sus discípulos, puede ser un mero simpatizante nada más de Jesús, le caía bien Jesús, le gustaba oír sus enseñanzas, alguien que le gustaba oír lo que Jesús predicaba, pero no estaba comprometido con él, no estaba convertido a él, no era alguien que había escuchado la palabra de Dios, que había sido confrontado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, y que se había convertido a Jesús como un seguidor verdadero, dispuesto a dar su vida por él. Pero también están aquellos, como los 12, por ejemplo, que habían dejado todo. Maestro,
todo lo hemos dejado, decía. Maestro, todo lo hemos dejado. Maestro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando tú lees la palabra discípulos, entonces en la Biblia, ve el contexto y ve cuál era la actuación de estas personas. Podrás decir entonces, este no era un verdadero discípulo. Este simple y sencillamente era un mero simpatizante. Alguien que le gustaba escuchar las palabras de Jesús. Un alumno nada más. Alguien que tenía comezón de oír, mire. Comezón de oír, como mucha gente que le gusta andar cada día aprendiendo más y más y los ve saltando de un seminario de por aquí a otro seminario de por allá, pero nunca se convierten a Cristo. Son oidores de la palabra, pero no son hacedores de la palabra. Nunca se convierten a Jesús. Y hay desde estos hasta los que realmente se entregan a Cristo, los que realmente se convierten a Él. Y déjeme decirle que el Señor Jesús nos llama, Dios nos llama continuamente a dejar de ser parte de esa multitud, a salir de la multitud, a dar un paso al frente y convertirnos a Él, en convertirnos verdaderos discípulos de Cristo. A lo mejor tú creas que eres un discípulo de Cristo, pero no lo eres. Quizás eres uno o quizás seas una de la multitud. El día de hoy, por amor a tu alma, para que abras bien tus ojos, para que te des cuenta dónde estás, yo quisiera compartir qué es seguir a Jesús entre la multitud. Yo quiero compartir qué es seguir a Jesús entre la multitud. Es decir, qué es seguir a Jesús, pero siendo uno de los de la multitud. Si tú te fijas, hay algo muy importante. Dentro de esa multitud que andaba siguiendo a Jesús, que muchas veces dejaban trabajos, oficios, cosas importantes, por seguir a Jesús, para escuchar sus enseñanzas, estaban los que solo eran parte de la multitud y también sus discípulos. Y quizás era muy fácil confundir a los discípulos con los de la multitud. Pero también era muy fácil que los de la multitud se creyeran verdaderos discípulos de Jesús, porque estaban conviviendo con aquellos que eran verdaderos discípulos de Jesús, como los 12. No sé si me explico. Hay un grande peligro hoy en día, y ese grande peligro es que al simpatizar con Jesús, al simpatizar con la persona de Jesús, al simpatizar con lo que Él ha hecho por nosotros, al simpatizar con su palabra, con sus enseñanzas, nos unamos a una multitud. Formemos parte de una multitud que se reúne a escuchar la palabra de Dios. Aún una multitud que al ser confrontada por la palabra de Dios va haciendo cambios progresivos, cambios paulatinos, lentos en su manera de vivir. Y encuentre al realizar estos cambios una cierta paz. Una cierta paz. Encuentre al realizar estos cambios una cierta tranquilidad de conciencia, porque aunque aún practica pecados, no practica todos los pecados de antes y ya su conciencia continuamente no le está condenando. Entonces la persona se engaña a sí misma. La persona se engaña a sí misma y cree que va mejor. Cree que va mejor, cuando en realidad está igual, porque aún está albergando pecados en su corazón, porque ama el pecado, aunque ha dejado algunos pecados. Y al mezclarse entre la multitud, se mezcla con algunos que son verdaderos discípulos de Cristo, y en esa mezcla, en esa comunión, la persona llega aún a engañarse más que está caminando bien con Dios, porque en esa multitud hay verdaderos discípulos y hay falsos discípulos. Y Jesús lo sabía. Y Jesús lo sabía. Jesús le dice a un grupo de judíos que supuestamente habían creído en Él, les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos. Jesús sabía que en esa multitud había de todo. Jesús sabía que en esa multitud habían verdaderos discípulos y falsos discípulos. Pero los que están en la multitud engañados no lo ven así. Y quizás aquí hayan personas en esa condición.
Personas en medio de la multitud que estén engañadas pensando que son verdaderos discípulos de Jesús porque simpatizan con Jesús, porque simpatizan con sus enseñanzas, porque dicen amén a lo que Jesús dice, pero no lo hacen. Porque dicen amar a Jesús, pero con sus hechos lo niegan. Pero por ser parte de la multitud que escucha la palabra de Dios y asiente, dice amén a la palabra de Dios y hace algunos cambios, creen que realmente están convertidos. El día de hoy yo quisiera hablarte de cómo son las personas que están en medio de la multitud, pero no son verdaderos discípulos. Cómo son aquellas personas que están siguiendo a Jesús como aquellos millares, pero que no son más que uno más de la multitud, mas no sus discípulos. Yo quisiera estar hablando acerca de características de estas personas, para que tú te analices, para que tú seas honesto, seas honesta, y todo esto por amor a tu alma. Yo quiero decirle que la primer característica de aquellos que siguen a Jesús entre la multitud, de aquellos que son uno más de la multitud, la primera característica es seguir a Jesús, pero con la intención incorrecta. Seguir a Jesús con la intención incorrecta, por interés personal. Esa es la primera característica de aquellos que le siguen entre la multitud. Siguen a Jesús, pero no por amor a Él, no porque le quieren a Él, sino por interés personal, porque quieren las añadiduras solamente. Lucas capítulo 6, verso 17 al 19, nos muestra un grupo de personas que realmente buscaban a Jesús por interés personal. Y descendió con ellos, está hablando Jesús, y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. ¿Y de quién más? Y de una gran multitud de gente. Fíjate bien, una gran multitud de gente. Era gente de toda Judea, era gente de Jerusalén, era gente desde la costa de Tiro y de Sidón, de muy lejos. Pero ¿a qué habían venido? Habían venido para oírle. ¿Y para qué más habían venido? Para ser sanados ¿de qué? De sus enfermedades. Son personas que no habían venido a convertirse a Él. Habían venido a escucharle porque habían oído de Jesús y de sus milagros, pero también habían venido para ser sanados de sus enfermedades. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 22 en adelante, Jesús, con mucho dolor en el corazón, reprende a un grupo de personas de la multitud que le buscaban, pero por interés personal. Dice, el día siguiente, ¿qué había pasado en el día anterior para que diga el día siguiente? Bueno, el día anterior Jesús había multiplicado los panes. El día anterior Jesús había multiplicado los panes y habían comido como 5,000 personas. Solo varones, sin contar mujeres y niños. Al día siguiente, después de que hubo ese milagro de la multiplicación de los panes, la gente que se había saciado de panes y peces, por cierto, de manera gratuita, la gente que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan, o después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Voy a detenerme un poco. Jesús multiplica los panes, Jesús despide a sus discípulos, la gente ve que sus discípulos se van en la barca, Jesús se queda orando y al día siguiente la gente busca a Jesús, pero no lo encuentran. Y dicen, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Si vimos a ir a sus discípulos, solo había una barca y en esa barca se fueron sus discípulos y él no iba ahí. Y luego arribaron a ese lugar una serie de barcas, ¿verdad? Pero ninguna había partido, de modo que Jesús no se había podido ir en ninguna de ellas.
Pero aún, aunque no le habían visto partir con sus discípulos y aunque no había habido posibilidad de que partiese en una de esas barcas que habían llegado al día siguiente, porque ninguna había partido aún, ellos dijeron, bueno, ya que no lo encontramos aquí, aunque no sabemos cómo se fue, vamos a Capernaum a preguntarle a sus discípulos si saben algo de él, dónde lo podemos encontrar, o a lo mejor se fue caminando o se fue en una barca que no sabemos a qué horas vino y a qué hora se fue, pero vamos a Capernaum. Y ahí tienes a la gente que deja sus trabajos, sus ocupaciones, sus oficios, se suben las barcas, se van por el mar y se van a Capernaum. Y cuando llegan a Capernaum, oh sorpresa, encuentran a los discípulos, pero también encuentran a Jesús. Y mira lo que le dicen a Jesús, sigamos leyendo ahí mismo. Le dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? No te vimos partir con tus discípulos. No te fuiste en ninguna de las barcas que llegaron. ¿Cuándo llegaste acá? Y mira lo que Jesús les responde. Jesús no les dice, no se preocupen, llegué aquí de tal manera, tal día. No, mira, Jesús va al grano. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, no porque creéis que yo soy el Cristo, pues parafraseándolo. No porque creéis que yo soy el Salvador y venís para que yo os salve. No. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y ¿qué? Y os saciaste. Lo he dicho otras veces. Si pudiéramos hacer una encuesta aquí y quizás en muchos lugares y le preguntáramos ¿por qué usted está aquí? ¿Por qué estoy aquí? Porque no me quiero ir al infierno. Oye, ¿y usted por qué está aquí, señora? Yo estoy aquí porque me quiero ir al cielo. Demasiado tormento tengo en esta tierra. Yo me quiero ir al cielo. ¿Y por qué está aquí, señora? Porque yo quiero que el Señor me conceda un trabajo. O estoy aquí porque yo quiero que no me corran del trabajo. Y señora, ¿por qué está aquí usted? Porque yo quiero que Dios cambie a mi marido. Yo quiero que Dios cambie a mis hijos. Yo quiero que Dios cambie a mi suegra, a mis cuñadas, a mi jefe, etcétera, etcétera. Mira, la gente anda buscando de Dios y no a Dios. La gente hoy en día sigue siendo parte de la multitud y los ves llenando iglesias. Decía un pastor hace mucho tiempo, es que estamos viviendo un avivamiento porque las iglesias están siendo llenadas, pero están siendo llenadas de personas que no buscan a Dios, que no buscan el reino de Dios y su justicia, solamente están buscando de Dios, están buscando qué le sacan a Dios, están buscando las añadiduras, están buscando el pan, en otra palabra, están buscando el pan de cada día, el sustento de cada día, pero están buscando que Dios les resuelva sus problemas económicos, sus problemas de salud, sus problemas maritales, los problemas en su familia, sus problemas laborales, pero no buscan a Jesús, no buscan a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas para rendirse a Él. Y pasa un día, y pasa una semana, y pasa un mes, y pasa un año, y saben cuál es su condición de pecado, y saben de su necesidad de un Salvador, y saben que Jesús es el Salvador, y saben que Jesús es quien dio la vida por ellos. Pero no vienen a Jesús. No vienen a Jesús. ¿Por qué no vienen a Jesús? ¿Por qué no vienen a Jesús? Porque no quieren un compromiso. Porque saben que Jesús es Salvador, pero también Señor. No quieren comprometerse. No quieren entregarse a Cristo. Porque no le están buscando a Él. No están buscando su reino. No están buscando que Jesús ejerza un gobierno, un señorío sobre de ellos o ellas. Solamente le están buscando por interés personal. Solo le están buscando por las añadiduras. Y esta es la primera característica de todas estas personas que forman parte de la multitud. Si aquí hay alguien que aún no se ha entregado a Cristo, si aquí hay alguien que viene y escucha con gusto y dice amén, pero sigue viviendo igual, sigue amándose a sí mismo, a sí misma más que a Dios, sigue amando más su pecado que a Dios, no importándole que su pecado lastime, ofenda a Cristo, aún así sigue pecando contra Dios. Esa persona, seguro estoy, que no busca a Jesús, que no le busca por amor, le busca por interés, le busca por interés personal, por interés egoísta. ¿Qué otra característica tienen las personas que le siguen entre la multitud? ¿Qué característica tienen las personas que siguen siendo uno más de la multitud? La segunda característica es que escuchan la palabra de Dios, sí, conocen la palabra de Dios, conocen la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que hagan, pero no
la obedecen. Dice la palabra de Dios que Jesús enseñaba en todo lugar por amor a las almas. Enseñaba en las ciudades. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, verso 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente, fíjese, se juntaron muchos. Había una multitud. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía Jesús? Les predicaba la palabra. Eso era en las ciudades. Pero también fuera de ella, aquí mismo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, verso 13. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, verso 13, también nos dice que Jesús no solamente predicaba en las ciudades, sino en todo lugar. Dice la palabra de Dios, después volvió a salir al mar. Volvió a salir de la ciudad al mar y toda la gente venía a él. La gente lo acompañaba en las ciudades y luego cuando él salía de la ciudad, la gente le seguía a donde iba. Volvió a salir al mar y la gente venía a él. Y Jesús, estando ahí a la orilla del mar, ¿qué dice la palabra de Dios que hacía? Les enseñaba. Jesús enseñaba la palabra en las ciudades. Jesús enseñaba la palabra de Dios fuera de la ciudad. Y dice la palabra de Dios que la gente escuchaba atenta a la palabra de Dios. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 1, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para oír la palabra. O sea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Las personas estaban atentos a su palabra. No solo eso, en Mateo capítulo 7, verso 28 dice que le admiraban por su doctrina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente que dice aquí se admiraba ¿de qué? De su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente se admiraba de su doctrina. Eran oidores que estaban atentos y meditaban la palabra de Dios. Pero no solo esto, Jesús confirmaba su palabra con milagros y en el Evangelio según San Mateo capítulo 15 verso 29 dice que las personas se maravillaban por sus milagros. Dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Y los sanó, dice. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. ¿Y qué más hacían? Y glorificaban ¿a quién? Al Dios de Israel. Fíjate todo lo que hacían. Pero en el Evangelio según San Lucas capítulo 6, verso 46, ¿qué le dice Jesús a esa multitud que estaban atentos a su palabra y que escuchaban su palabra y se admiraban de su doctrina? ¿Sabe qué les dice? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A esa misma multitud de las ciudades, a esa misma multitud que le seguía cuando él andaba ahí en sus viajes o iba a predicar ahí junto al mar, a esa misma multitud que estaba atenta a sus palabras y admiraban su doctrina y se maravillaban de sus milagros. ¿Qué les dice? Con mucho dolor, ¿qué les dice? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Y esta es una característica de aquellos que dicen ser seguidores de Jesús, pero le siguen desde la multitud. No hacen lo que Jesús dice. Ah, sí, te van a decir que la Biblia es palabra de Dios. Sí, es palabra de Dios. Te van a decir que como Jesús no hay otro.
te van a decir que están admirados de cómo Jesús predicaba en aquel entonces. Les gusta leer la Biblia, les gusta leer los evangelios, los meditan, se deleitan en ellos, pero no obedecen la palabra de Dios. Yo quiero leerte lo que dijo una persona acerca de esto. Dice él: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La palabra Señor, dice este comentarista, quiere decir gobernante supremo, autoridad única y absoluta. La palabra Señor quiere decir dueño. La palabra Señor quiere decir amo. Significa que Jesús tiene una total autoridad sobre nuestras vidas, que le pertenecemos y que estamos obligados a hacer todo aquello que nos dice. Óigalo bien, lo voy a repetir. Significa que Jesús tiene una total autoridad sobre nuestras vidas y que le pertenecemos y que estamos obligados a hacer todo aquello que nos dice. Llamarle Señor y luego no obedecerle es algo absurdamente contradictorio, dice el comentarista. Llamarle Señor y luego no obedecerle es algo absurdamente contradictorio. No es suficiente con una mera confesión de su señorío. Luego la gente ahí toma Romanos 10, dice que si confesamos con nuestra boca, y usted es cristiano, sí. ¿Por qué es cristiano? Porque acepté a Cristo. Y yo le digo a la gente: oiga, ¿y usted de dónde saca esa oración de aceptar a Cristo? Pues, ahora, ¿quién le ha dicho a usted que con solo hacer una oración de aceptar a Cristo y seguir viviendo como diablito, como diablita, haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios, verdad, ya le da a usted el derecho de ser cristiano? Ay, hermano, ¿es que usted no ha leído Romanos 10, 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo? Y yo confesé con mi boca que Jesús es el Señor, y yo creo que Dios resucitó a Jesús al tercer día, por eso soy salvo. Aquí dice: confesares con tu boca una realidad que hay en tu vida. Que si confesares con tu boca la decisión que has tomado en lo profundo de tu corazón, de convertirte a Cristo, de que ya tú no eres el Señor de tu vida. Sí, ya no eres el Señor de tu vida, el dueño, la dueña absoluta de tu vida, sino que es Jesús. Y así lo estás viviendo, dice. Así es lo que quiere decir ese verso. Y así lo estás viviendo en la vida diaria. Además de eso, creyeres en tu corazón que Jesús murió por tus pecados, que Jesús murió para perdón de tus pecados y resucitó al tercer día para tu justificación, bueno, vas a ser salvo. Así de sencillo. Eso es lo que está diciendo. Un estilo de vida y una fe. Una fe en Jesús y un estilo de vida. Una fe que obra por el amor. Una fe que obedece por amor. Pero la gente dice: no, es que yo confesé con mi boca que Jesús es el Señor y yo creo que Él resucitó de los muertos y ya por eso soy salvo, viviendo como vive. No, para nada. Dice este comentarista: no es suficiente una mera confesión de su señorío. El verdadero amor, óigalo bien, la verdadera fe involucran una sincera obediencia. El verdadero amor, la verdadera fe involucran una sincera obediencia. No le amamos en realidad y no creemos verdaderamente en Él si no hacemos lo que Él dice. Óigalo bien. No le amamos en realidad y no creemos verdaderamente en Él si no hacemos lo que Él dice. Y Godfrey O'Hara dijo acerca de esto: el camino me llamas y no transcurrís por mí. Maestro me llamas y no me obedecéis. Si te condeno, la culpa no me has de echar. Pan me llamas y no me coméis. La verdad me llamáis y no me creéis. Señor me llamáis y no me servís. Si te condeno, la culpa no me has de echar. Segunda característica: las personas son muy dadas a escuchar la palabra de Dios. Les gusta, se congregan por aquí, se congregan por allá, leen este libro, leen el otro libro, leen el otro folleto, leen la Biblia una y otra vez, una versión, otra versión, pero no obedecen la palabra de Dios. Un escritor dijo muy atinadamente:
no es suficiente oír las palabras de Jesús, es necesario también ponerlas por obra. Llamar a Jesús Señor, Señor, es afrentarle si no estamos dispuestos a obedecerle. Pues equivale a decir en burla, salve, Rey de los judíos, salve, Rey de los judíos, como hacían ante Jesús crucificado, ya que la boca va por una parte y el corazón va por otra. Tercer característica de seguirle entre la multitud, de decir que uno es seguidor de Cristo, pero no es más que un miembro de la multitud, es que la persona rehúsa entregarse a Jesús o convertirse a Él. La persona rehúsa voluntariamente entregarse a Jesús o convertirse a Él. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31 y 32, Jesús dice a unos judíos que estaban en la multitud, que por cierto decían haber creído en Él, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Jesús les dice en el verso 34, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de qué? Del pecado. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es del pecado. Estos judíos que decían haber creído en Él tenían dos características que podemos ver. Una está ahí en el primer versículo que estábamos estudiando, en el verso 31. Veámoslo de nuevo. Dice que estos judíos habían creído en Él como Mesías, pero estos judíos no permanecían en la palabra de Dios, no obedecían a Dios, no había una conversión a Dios. Por eso Jesús le dice a este grupo de personas, aunque decían creer en Él como el Mesías, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Este grupo de personas de la multitud, aun y que confesaban que Cristo era el Mesías, no eran verdaderamente discípulos, sino que simplemente simpatizantes. ¿Por qué? Porque no permanecían en la palabra de Dios. ¿Y por qué más? Por el verso 34. ¿Qué dice el verso 34? Porque eran esclavos del pecado. Jesús les dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Jesús les dice: si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? Seréis verdaderamente libres. Nuevamente vemos cómo la palabra discípulos tiene una amplia gama de significados. Desde aquellos que eran simpatizantes solamente, o algunos que decían creer que Jesús era el Mesías como estos, hasta los que realmente estaban convertidos a Dios y perseveraban en la palabra. Jesús sabía que no todos eran verdaderos discípulos ahí entre la multitud, como estos judíos. Estos eran judíos. Estos creían en Dios, estos creían en el Antiguo Testamento como palabra de Dios, estos iban a las sinagogas y al templo, estos leían la palabra, estos diezmaban, ofrendaban, oraban, predicaban, estos hacían todas estas cosas y aparentemente por fuera eran muy piadosos, muy espirituales. Además, tenían un mérito, habían decidido creer en Jesús como el Mesías. Y para ese entonces los líderes judíos de las sinagogas habían amenazado al pueblo judío que todo aquel que creyere y confesare que Jesús era el Mesías fuese expulsado de la sinagoga. Y aquí tenemos a un grupo de personas de la multitud, por fuera a la verdad muy piadosos, muy justos, muy espirituales, muy dados a la lectura del Antiguo Testamento, muy dados a la oración, muy dados al ayuno, muy dados a predicar el Evangelio a otros, personas que ofrendaban, personas que diezmaban, personas que iban a su sinagoga siempre.
Personas que alababan a Dios en la sinagoga. Personas que eran dados ahí a pasar, a leer la Biblia y luego, ¿verdad?, se sentaban y quizás hasta la interpretaban. Pero aún más, personas que habían creído que Jesús era el Mesías. Sin embargo, no se habían convertido a Él. Porque la palabra conversión significa dos cosas. Una, darle la espalda a algo para venir a alguien. Darle la espalda a para venir a. En otras palabras, la conversión significa darle la espalda al diablo. Ya el diablo no es el Señor de las vidas. Darle la espalda al mundo, darle la espalda a la tentación y al pecado, aún darle la espalda al yo, morir a uno mismo. ¿Para qué? Para venir a Cristo. Para venir a Cristo con un corazón contrito y humillado. Para venir al Salvador con una confesión sincera de pecado. Para venir al Salvador con una súplica de corazón de misericordia y creer que Él perdona a todos los que con corazón contrito y humillado se acercan a Él. A todos aquellos que confiesan sus pecados a Él y se apartan. Eso es conversión. Pero vemos que estas personas, con todo y el conocimiento de la Biblia, con todas y sus obras religiosas, con todo y que creían que Jesús era el Mesías, porque todavía continuaban practicando el pecado, porque todavía continuaban siendo esclavos del pecado, porque no perseveraban en una obediencia a la palabra de Dios o en la palabra de Dios, estas personas demostraban que no eran más que uno más de la multitud. ¿Por qué? Porque no estaban convertidos a Dios. Si tú no estás convertido a Dios, mira, tú puedes ser igual que estos. Puedes orar mucho, leer mucho la Biblia, alabar a Dios en todo tiempo. Puedes estar ahí siempre oyendo canciones religiosas. Puedes estar ahí ayunando todos los días si quieres. Puedes estar ahí predicándole a todo el mundo si quieres, diezmando, ofrendando, etcétera, etcétera, etcétera. Aún creer que Jesús es el Mesías, el Cristo, que dio la vida por ti, que murió por ti en la cruz en tu lugar para el perdón de tus pecados. Pero ¿sabes qué va a pasar? No te vas a salvar. No te vas a salvar. Porque no ha habido una conversión. O sea, porque no has dejado tu vida pasada, porque no has dejado eso que tanto amas, que eres tú mismo, tú misma, tu pecado, para venir a Cristo con ese corazón contrito y humillado, por amor a Él, porque es lo justo, para no seguirlo ofendiendo, para no seguirlo lastimando, para no seguirle provocando dolor en su corazón con tus pecados. Por esa razón, como estos judíos, no te vas a salvar. Y no solo eso, qué triste, demuestra que eres nada más que un miembro entre la multitud. ¿Qué otra cosa es seguirle entre la multitud? ¿Qué otra cosa es seguirle siendo uno más de la multitud? Y esta es la cuarta característica. Es sentir que las justas y santas demandas de Jesús o de Dios son una carga pesada, óyelo bien. Es sentir que las justas y santas demandas de Dios son una carga pesada para tu vida. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 60, nos habla de unos discípulos de Jesús, de unos simpatizantes de Jesús, nada más, tristemente, que al oír las palabras de Jesús, ¿cómo sentían esas palabras? Como una carga. Mientras el apóstol Juan nos dice que para él las palabras de Jesús no eran gravosas, para este grupo de personas de la multitud sí eran muy pesadas. Dice la palabra de Dios que al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos, es decir, simples simpatizantes por la conducta que ellos están demostrando en el contexto, al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Aquí tienes la diferencia entre el cristiano, el que ama a Cristo, que dice, y sus mandamientos no son duros, no son gravosos, y aquellos que en verdad dicen ser cristianos muchas veces, dicen ser seguidores de Jesús, pero tristemente no son otra cosa más que uno más de la multitud. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y en el verso 66 nos dice que no solamente dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces, muchos de sus discípulos, de sus seguidores, volvieron ¿a dónde? Volvieron atrás. ¿Y qué? Y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás
muchos de la multitud, que solo eran miembros de la multitud, simpatizantes nada más, volvieron atrás y ya no andaban con él. Y mira la actitud de los verdaderos discípulos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Y qué le dijo un verdadero discípulo, Simón Pedro? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Veámoslo de nuevo. Dice, le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la respuesta de un verdadero discípulo, de un verdadero cristiano, de un nacido de nuevo. Jesús les dice a estos 12, ¿y qué? ¿También ustedes quieren irse? Jesús les está dando la oportunidad, les está abriendo la puerta de que se vayan. Si alguno de ellos está ahí por compromiso y no por conversión, óigalo bien, si alguno de ellos está ahí por compromiso y no por conversión, Jesús le está abriendo la puerta para que se vaya. Y Simón Pedro habla a nombre de ellos y le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, no nos queremos ir, aquí estamos bien, estamos a gusto. Si ven la diferencia entre uno que da un paso al frente, aunque esté en medio de la multitud, se conoce. El discípulo, el cristiano, el que verdaderamente ha nacido de nuevo, aunque esté en medio de la multitud, se conoce, se da a conocer por la manera como habla, por la manera como vive, aunque esté en medio de la multitud, aunque esté en medio de aquellos que solo son seguidores de labios, pero no de corazón, se da a conocer. Se conoce fácilmente por sus frutos, por su manera de pensar, por su manera de hablar y por su manera de actuar y de vivir. Viven la palabra de Dios. El sentir que las justas demandas de Jesús o de Dios son una carga pesada es la cuarta característica de alguien que solo está en medio de la multitud, de alguien que solamente es un simpatizante pero no es un convertido. Un comentarista bíblico dijo, todo el que le siguiese y profesase aceptar sus enseñanzas en aquel entonces era conocido como un discípulo. Sin embargo, no todos los que eran conocidos como sus discípulos los eran verdaderos creyentes. Ahora, muchos de los que profesaban ser sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Qué querían decir con esto? Querían decir que era una enseñanza no agradable a ellos. Era una enseñanza que no era agradable a su yo. Era una enseñanza que no era agradable a su carne. Era una enseñanza que no era conforme a sus deseos, a su voluntad y conforme a sus intereses egoístas. Y la palabra de Dios nos dice que no solamente no era agradable a ellos, sino que era hasta ofensiva, imagínate. Hasta ofensiva. Y dice el comentarista, no era tanto que les costase comprenderla, sino como que les desagradaba recibirla. Cuando dijeron, ¿quién la puede oír? Significaban con ello, ¿quién puede quedarse aquí oyendo esta doctrina tan ofensiva y tan repulsiva? A veces me he preguntado yo, ¿por qué la gente viene 3 domingos y se va y no vuelve? A veces me pregunto, ¿por qué la gente viene un mes y no vuelve? Bueno, quizás porque llevan en su corazón esto. Quizás porque dicen en su corazón, dura es esta palabra. Y con ello quieren decir que es una enseñanza no agradable a ellos, no agradable a su carne, no compatible con sus intereses y con sus deseos egoístas, y quizás hasta ofensiva. Y no es que no la comprendan o les cueste comprenderla, sino que les desagrada recibirla. Y dice la palabra de Dios que a partir de entonces ya muchos no andaban con él. Y el comentarista bíblico dice, estos dichos del Señor Jesús resultaron tan desagradables para muchos que le habían seguido, pero que ahora le dejaban y ya no querían asociarse con Jesús. Estos discípulos nunca habían sido verdaderos creyentes.
habían seguido al Señor en medio de la multitud por diversas razones, pero no por un verdadero amor o aprecio por quien Él era. Así de sencillo. Quinta característica de cómo saber qué es seguirle entre la multitud, de qué es seguirle siendo uno de la multitud. Las personas aman y tienen como más importante, óigalo bien, las personas aman y tienen como más importante algo o a alguien más que a Dios, más que a Jesús. Es triste decirlo, pero es una realidad. Las personas aman o tienen como algo más importante algo o alguien más que Jesús. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos 57 al 61, dice la palabra de Dios: yendo ellos, es decir, Jesús, sus discípulos y la multitud que le seguía, uno de los de la multitud, uno le dijo en el camino: Señor, mira con qué nombre le llama, Señor. Y mira lo que le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Mira, uno de la multitud le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Se acerca voluntariamente a Jesús. Y Jesús le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto ¿para qué? Para el reino de Dios. Aquí tenemos a tres personas distintas, tres personas que no siguieron a Jesús. ¿Por qué razón? Porque pusieron excusas. ¿Y por qué pusieron excusas? Porque amaban y tenían como más importante a alguien o algo más que a Jesús. Al primero, al que se le acercó y le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. A ese que Jesús le dice: Señor, que Jesús le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Es como si Jesús le estuviese diciendo, según un acertado comentarista bíblico: ¿sabes lo que realmente significa seguirme? Este hombre llega muy emocionado: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le da una respuesta como diciéndole: ¿sabes lo que realmente significa seguirme? Seguirme significa abandonar las comodidades. Sí, seguirme significa abandonar las comodidades. ¿Y qué hizo este hombre? Este hombre se fue. Es como si Jesús también le estuviese preguntando: ¿estás dispuesto a seguirme abandonando no solamente las comodidades, sino que estás dispuesto a seguirme aunque signifique dejar aquellas cosas que la mayoría de los seres humanos consideran aún como sus derechos inalienables? Aún tus derechos lícitos, además de las comodidades, aún tus derechos lícitos, ¿estás dispuesto a dejarlos por seguirme? Y tristemente, aunque sabemos que este hombre llegó con mucho entusiasmo, no oímos ya más de este hombre. ¿Por qué? Porque podemos suponer que no estaba dispuesto a abandonar las comodidades de la vida diaria y aún sus derechos lícitos. El segundo, dice que Jesús dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Este hombre oyó el llamado de Jesús para seguirle y pareciera ser que de cierta manera estaba dispuesto, pero el problema es que había algo que quería hacer primero, y el llamado de Jesús tiene que ser siempre lo primero. Este hombre quería primero, dice su palabra, ir a enterrar a su padre. Este hombre le dice: Señor, déjame que primero vaya. En otras palabras le está diciendo: sí, Señor, quiero decirte, pero primero mi yo. Deja que primero haga lo que yo quiero. Deja que primero haga lo que yo quiero. Esta persona llamó a Jesús como su Señor, pero en realidad él estaba poniendo en primer lugar no a Jesús, sino
sino sus propios deseos y sus propios intereses. La palabra Señor y la palabra déjame que primero vaya son opuestas. Tú no le puedes decir a Jesús Señor y quererle imponer tus condiciones. Sí, hemos de escoger entre lo uno y lo otro, entre llamarle a Jesús Señor y que Él sea el gobernante absoluto de nuestra vida, el amo y dueño, o nosotros mismos. Y mucha gente no quiere entender estas verdades. Alguien dijo, la verdadera ambición o el verdadero deseo de este hombre queda expresado en su clara petición: Señor, deja que primero. El resto de las palabras es un mero disfraz. Y así es hoy en día. La gente le dice: Señor, tú sabes que te amo, Señor. Señor, tú sabes que quiero seguirte y servirte y obedecerte. Pero deja que primero. Dice, cuando este hombre dijo deja que primero, estaba expresando su verdadero deseo. El resto de las palabras eran el mero disfraz del deseo de su corazón, de poner primero su yo. Evidentemente no se dio cuenta esta persona que las palabras Señor, yo primero, son un absurdo moral y son una imposibilidad. No le puedes decir al Señor Jesús Señor y después decirle yo primero. Si el pronombre personal yo está sobre el trono, entonces ya no es Cristo el que manda. Así nos dice este comentarista bíblico. Si el pronombre personal yo está sobre el trono, entonces ya no es Cristo el que manda. El primero amó más las comodidades. El segundo amó más o tuvo como más importante o como prioridad una ocupación, un trabajo o una actividad personal. Y con esto no quiero decir que no sea lícito atender a sus padres. Hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. El problema es que cuando las cosas lícitas las ponemos en primer lugar al llamado de Dios, cuando las cosas lícitas de esta tierra las ponemos en primer lugar a la voluntad de Dios, entonces se convierten en ilícitas. Y nunca olvidemos que el amor al prójimo es el segundo mandamiento. ¿El primer mandamiento cuál es? El amor a Dios. Nunca quieras tú cambiar el segundo mandamiento por el primero. Nunca quieras poner el segundo mandamiento en primer lugar. Nunca se te olvide, hay que amar al prójimo como a ti mismo. Este hombre debió haber amado a su padre. Primero debió haber amado a Dios, porque ese es el primer y gran mandamiento. El amar al prójimo es el segundo mandamiento. El tercero, que le dice, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Este hombre, al igual que el segundo, combinó palabras que no tienen relación. Señor y déjame primero. Son incongruentes. No puedes decirle a Jesús Señor y luego decirle déjame primero. Este hombre quería despedirse de su familia y en sí mismo querer despedirte de tu familia, pues es algo correcto, pero el problema ¿cuál es? El problema es que queremos anteponer los afectos familiares a el llamado de Cristo. Dice un comentarista bíblico, una vez más, debemos admitir que tomada aisladamente esta petición, Señor, déjame que me despida primero de los que están en mi casa, no tiene nada malo. No es de ninguna manera contrario a las leyes de Dios demostrar un cariñoso interés por los familiares o observar las reglas de urbanidad cuando uno se aleja de ellos. Entonces, ¿en qué falló este hombre? Fue en esto. Dejó que los tiernos lazos familiares ocuparan el lugar que le corresponde a Cristo. Dejó que los tiernos lazos familiares ocuparan el lugar que le correspondía a Cristo. Y última característica, ¿cómo saber si le has seguido o le estás siguiendo como uno más de la multitud? Las personas que están en medio de la multitud hacen decisiones precipitadas, hacen decisiones por emociones, hacen decisiones sin calcular el costo y por tanto no perseveran. ¿Conoces tú personas o eres tú uno de los que aceptaron a Cristo hace un año, hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años
pero seguiste viviendo la misma vida. ¿Conoces a personas o eres tú de los que alguna vez en alguna denominación o aquí en este lugar han pasado al frente, han llorado, se han compungido de corazón, han estado muy emocionados y han dicho: Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, perdóname, de ahora en adelante seré tuyo, seré tuya, haré solo tu voluntad? Pero han seguido viviendo su vida vieja, su vida pasada, su vida de pecado. Bueno, ahí tienes a alguien que está siguiendo a Jesús entre la multitud. Ahí tienes a alguien que es uno más de la multitud, pero dice ser cristiano y en su denominación tiene privilegios, sí, ahí donde se reúne tiene privilegios y se le reconoce como líder. Pero si esta persona no se ha convertido a Cristo, no ha nacido de nuevo, si no, las cosas viejas no han pasado, si las cosas viejas no han pasado, si sigue viviendo su mismo estilo de vida egoísta, si él o ella siguen gobernando su vida, tomando las decisiones para ellos, para ellas, para sus matrimonios y sus familias y todos sus problemas, estas personas no hicieron más que una decisión precipitada por emociones, sin calcular el costo, y no perseveraron. Aquí mismo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, lo acabamos de ver, hay un hombre que le dice a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Hay un hombre que dice la palabra de Dios que se le acercó al Señor Jesús. Yendo Jesús con la multitud y sus discípulos, dice que uno de ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde vayas. Oye las palabras de este hombre: te seguiré a donde vayas. Pero cuando Jesús le dice: tienes que abandonar las comodidades de esta vida, cuando Jesús le dice: aún tienes que renunciar a tus derechos lícitos para seguirme a mí, cuando sea necesario, la Biblia no nos dice nada más de esta persona. La última característica es: hacen decisiones precipitadas por emociones sin calcular el costo. Y claro, no van a perseverar. Por eso los ves que no perseveran. Imaginémonos una congregación típica de donde Dios nos sacó. A ver, ¿cuántos llenan estas características, verdad? ¿Cuántos son miembros nada más de la multitud? Dicen seguir a Cristo, pero son miembros de la multitud. ¿Cómo necesitan dar un paso adelante para convertirse a Dios? Pero aquí también hay multitudes que llenan estas características, tristemente. Que llenan estas características. Y que aún han hecho decisiones precipitadas por emociones, pero realmente no le han entregado su corazón a Cristo. Todavía siguen gobernando sus vidas. Un escritor dijo: quienes se agarran a la primera emoción se soltarán en el primer tirón. Quienes se aferran a la primera emoción se soltarán al primer tirón. Y así pasa con estas personas. Si tú eres uno de la multitud, oye el llamado de Jesús hoy. Si tú eres uno de la multitud, no te quedes en la multitud, te vas a perder. Porque el nombre que Jesús le pone a aquellos que son de la multitud y no le siguen a Él, y finalmente nunca se arrepienten y nunca se convierten a Cristo, ¿sabes cuál es el nombre que les pone la Biblia? No aptos para el reino de Dios. Ese es el nombre que les pone. A estas personas que son de la multitud y siguen siendo de la multitud hasta su muerte, menospreciando toda invitación de Jesús a arrepentirse y creer en Él para perdón de pecados. ¿Sabes cómo les va a llamar Jesús? ¿O cómo les llama Jesús? No aptos para el reino de Dios. No aptos para el reino de Dios. Ya para terminar, quiero leerte el llamado de Jesús a la multitud. Lucas capítulo 14, verso 25 en adelante. Grandes multitudes iban con Él. Grandes. Ya vimos que eran miles. Grandes multitudes iban con Él, iban con Jesús. Y Jesús, conociendo que en medio de esas multitudes habían verdaderos discípulos y falsos, Jesús, conociendo que en medio de esas multitudes que iban con Él, que le seguían, no todos estaban convertidos a Él, Jesús por amor se detuvo y volviéndose hacia ellos, dirigiéndose hacia ellos,
lleno de amor, les dijo: si alguno viene a mí y no ama menos, miseo, aborrece, miseo, amar menos, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice aquí? No puede ser mi discípulo. Pero es que mi pastor me dijo, no, Jesús te dice, no puedes ser mi discípulo. Es que mi líder me dijo, Jesús te dice, no puedes ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dice Jesús? No puede ser mi discípulo. Jesús es y sigue siendo claro. Jesús es y sigue siendo muy claro. Dice la palabra de Dios que grandes multitudes iban con él y Jesús no esperó más tiempo. Se detuvo y se volvió a las multitudes que quizás estaban muy expectantes y se han de haber detenido también y han de haber dicho: ¡shh! ¡Cállense! 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 Que el maestro va a hablar. Y oh sorpresa, con el rostro de amor con que vio al joven rico, seguro estoy que los vio y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué les estaba diciendo? Si alguno quiere ser mi seguidor, pero no hace a un lado, no ama menos a persona o cosa, no puede ser mi discípulo. Jesús le está diciendo, ninguna persona o cosa tiene prioridad sobre mí. Tienes que amarme a mí sobre todas las cosas. Y luego les dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Para terminar, quiero leerte lo que un comentarista bíblico dice muy acertadamente. Tomar la cruz significa, y quiero decírtelo, porque no quiero engañarte. Jesús no engañó a sus seguidores, yo tampoco quiero engañarte. Si tú eres de la multitud y estás esperando que te ofrezca una alfombra de rosas, un camino de rosas, un lecho de rosas, no quiero engañarte. Jesús te llama a venir a Él. Jesús te llama a tener comunión con Él. Jesús te llama a ser lleno de Él. Jesús te llama a ser lleno de su Espíritu. Jesús te llama a ser lleno de un gozo y una paz que el mundo no puede dar. Pero tienes que tomar la cruz. Y tomar la cruz significa escoger voluntariamente la clase de vida que Él vivió. Óyelo bien. Tomar la cruz significa escoger voluntariamente la clase de vida que Jesús vivió. Y esto implica, oye bien lo que implica. Primero, la oposición de seres queridos. El vituperio del mundo. Abandonar familia y casa y tierras y las comodidades de esta vida. Una total dependencia de Dios. Obediencia a la conducción del Espíritu Santo. La proclamación de un mensaje impopular. Por tanto, un camino de soledad. Ataques organizados de parte de líderes religiosos establecidos. Sufrimientos por causa de la santidad. Calumnias y oprobio. Muerte al yo y al mundo. Y en algunas circunstancias, derramar la vida por otros. Pero también involucra, dice este comentarista bíblico, asirse de la vida, que es verdaderamente vida. Significa encontrar por fin la razón de nuestra existencia. Y significa un galardón eterno y la esperanza de una vida eterna con Él. Instintivamente retrocedemos ante una vida de llevar la cruz. Nuestras mentes tienen desgano a creer que pudiese ser la voluntad de Dios para nosotros. Pero las palabras de Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, significa que nadie
queda excusado ni exceptuado. Ese es el llamado de Dios. No te engañes. Y el otro llamado de Dios está en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, verso 23 y 24. ¿Qué dice el capítulo 9? Dice lo siguiente: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, un día a la vez. El mismo comentarista bíblico decía, la negación al yo no es lo mismo que la abnegación. La abnegación significa privarse de algunas cosas, como comidas, placeres o posesiones, por Cristo. La negación del yo es una sumisión tan completa al señorío de Cristo que el yo no tiene derechos ni autoridad alguna. Significa que el yo abdica, renuncia al trono. La negación al yo es una sumisión tan completa al señorío de Cristo que el yo no tiene derechos ni autoridad alguna. Significa que el yo abdica del trono, renuncia al trono para poner a Dios en primer lugar. ¿Has descubierto que tú eres uno, que tú eres una de la multitud? ¿Has descubierto que aunque dices seguir a Cristo, el Señor hoy te ha ubicado entre el grupo de los que le siguen desde la multitud? El Señor te está llamando. El Señor hoy te dice, deja la multitud, deja ya la multitud, da un paso adelante y conviértete a mí. Da un paso adelante y sígueme, convirtiéndote en un verdadero discípulo, convirtiéndote en una verdadera discípula. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Es el deseo de Dios. ¿Cuál es tu voluntad? No hay opciones. O eres de la multitud o eres de los que dan un paso al frente. No hay otro tercer grupo, así de sencillo. No hay otro tercer grupo. Y tú deberás meditar hoy. Si eres de los que está en medio de la multitud, si eres de los que Dios te ha mostrado que eres uno más, una más de la multitud, si deseas seguir siendo uno más o una más de la multitud, con las consecuencias eternas que eso conlleva, y aún consecuencias terrenales, o si das un paso al frente y le dices, Señor, yo quiero seguirte, Señor. Señor, yo quiero seguirte. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias porque aún sigues teniendo paciencia, porque aún nos sigues llamando en tu paciencia a venir a ti, Señor, a venir a esa vida que es verdaderamente vida, a esa vida con propósito, a esa vida llena, a esa vida plena, a esa vida en Cristo Jesús, a esa vida donde finalmente hemos encontrado la razón de nuestra existencia, el glorificarte y amarte y servirte. A esa vida eterna. Padre, pero es la decisión de cada uno. Es la decisión. Tú ya enviaste a tu Hijo amado a morir por cada uno de los que son de la multitud, pero tú no puedes tomar la decisión por ellos. Padre, ya tomaste la decisión más dolorosa, más importante, la de enviar a tu Hijo amado a morir por cada miembro de la multitud que quiere salir de ella y convertirse a ti. Pero no puedes tomar la decisión de convertirte o de convertirse a ti por ellos. Que sea tu Espíritu hablando y forzando a entrar a aquellos que hoy se han dado cuenta que son miembros nada más de la multitud, aunque decían ser seguidores tuyos, Señor. Padre, así sea, en el nombre precioso de Jesús. Amén.